algunas de sus características que le dan peculiaridades para diferenciar del resto son las que estamos viendo, ¿no? Gram negativos, conforman esporas, fermentan algunos azúcares, tienen movilidad, como veíamos desde el comienzo, o en el gráfico que está aquí abajo a la derecha, tienen sus flagelos, con los cuales logran movilidad, anaerobios facultativos, y le atribuimos la etiología, la causalidad de algunos problemas como la fiebre entérica o la fiebre tifoidea, como llamaban clásicamente. Lo más propio es hablar de una fiebre entérica, habrán escuchado hablar. La tifoidea era clásico como ejemplo hasta cuando, como estudiantes, no me falta una práctica, algo tengo que justificar, y algún colega amigo me hace un certificadito trucho que diga, no, fiebre tifoidea, cuando la tifoidea tiene una connotación mucho mayor, no es tan seria como un cuadro diarreico nomás, que a veces se confunde con eso. Ya ahí estará vinculada esta Salmonella typhi, luego otros cuadros como enteritis vinculada con Salmonella cholera suiza o Salmonella enteritidis, y también cuadros de bacteremia como los principales. Vamos a ver más adelante, hay una secuencia en la que la última es esa fiebre tifoidea, por si acaso. Recordad que existen más de 2.500 serotipos, basados en qué? En sus antígenos, sobre todo que están en la superficie. Y algunos confunden esos serotipos, se dice con especies. Remarcando eso, la tifoidea la vinculamos con Salmonella typhi, de ahí el término tifoidea derivado de la Salmonella typhi. Básicamente se entiende que son patógenos primarios. Acá vemos eso, la presencia de sus flagelos en el cuadro, y los reservorios van a ser varios animales que están alrededor nuestro. En ellos eventualmente pueden haber cuadros de gastroenteritis. En cambio, nosotros, además de esos cuadros entéricos, pueden haber lo que les decía, esos cuadros más aparatosos que le llaman algunos fiebres tifo o paratíficas, fiebre tifoidea o la fiebre entérica. ¿Ya? Hemos visto de estos, de las múltiples especies que hay, sobresalen las que hemos mencionado, y entre estos, por ejemplo, también esta Salmonella entérica, Salmonella bombori, porque tienen algunas diferencias y similitudes. Entre sus antígenos destacan estos tres tipos de antígenos que los habrán visto junto con las otras enterobacterias. Es decir, estos antígenos OH y el VIO capsular no son privativos de Salmonella. Hagan memoria, también han visto en otras enterobacterias. Eso que nos trasluce, que al haber los antígenos que comparten muchas enterobacterias, no todas, hay una prueba que clásicamente se llamaba prueba de Vidal, que se decía específica para detectar tifoidea, dejó de ser útil, porque esta prueba de Vidal, ¿qué detecta? Estos antígenos. Como estos antígenos no son privativos de Salmonella, pues deja de ser específica, y hace tiempo no la usamos. Sin embargo, no les extrañe que en algunos centros todavía se pide. Hay colegas que todavía piden, no pensando en el que es una Salmonella o más allá una tifoidea, le haremos nomás una prueba de Vidal, ya no se hace. Por eso es que ni la mencionamos, o hay textos que ni mencionan esa prueba de Vidal. ¿De acuerdo? La estructura así esquematizada acerca de la disposición de sus plásticos, los antígenos que habíamos mencionado, el H en los flagelos, el O, el somático de su pared, y los antígenos que están en la cápsula. Sin olvidar que también los pili, las fibrias, tienen componentes que tienen también función antigénica, son capaces de detectar, de producir respuesta inmunológica. Existen varios serogrupos, hablando de Salmonella, y de estos los más frecuentes, por ejemplo, son estos grupos B, D, C y A, que a su vez tienen subvariedades. Este Tifiburium tiene 4 variedades, este Enteritidis 9, se imaginan, el Paratifia tiene 2, sin contar a los serotipos animales, que son la gran mayoría de esos 2.500 que habíamos mencionado. Para nosotros, para la microbiología humana, estos grupos cuentan con esas variedades que estamos viendo. La patogenia de la Salmonella
comparada, por ejemplo, con lo que produce Shigella. Básicamente, recordar que con Shigella vamos a ver una infección que es invasiva, que es, si quieren, un poquito más aparatosa, más virulenta. Con Salmonella, en cambio, no vamos a ver esa situación. Ya la Shigella es invasiva, Salmonella no necesita hacerlo. Sin embargo, eventualmente su diseminación sin control puede causar cuadros importantes, ¿no? La vía de entrada, vía oral, es decir, o fecal oral, si quieren, todo lo que se contamine con heces fecales, susceptible de consumirse, ¿no es cierto? Una vez que se ha logrado superar esa vía de ingreso, la vía oral, ha de ocurrir la fase de inundación y multiplicación, donde el intestino delgado. Significa que esta salmonela puede soportar que el medio ácido del estómago. Entonces llega al intestino y ahí es donde tiene el mejor espacio, el mejor hábitat para proseguir su labor. Esa multiplicación se sigue de una muerte celular, liberación de muchos especímenes de salmonela nuevos y la invasión a células adyacentes. Y también junto con esas células adyacentes, tejido adyacente al tejido linfoide. De esa manera, salmonela puede permanecer latente a veces durante mucho tiempo. Si se fijan más allá de los complejos que había, tifoparatíficas o en el caso de las gastroentéricas, la vía va a ser la misma, la secuencia también, la colonización, invasión, multiplicación, con algunas diferencias entre unas y otras respecto a la invasividad. Es decir, lo que les decía, Shigella sí es invasiva en todas sus variedades, Salmonella no, o en algunas pocas. ¿De acuerdo? La importancia de las placas de Peyer que ha de permitir que ahí se acumulen estas salmonelas, la vía sanguínea para que ésta se disemine a otros órganos, no se quede en el intestino, ¿cierto? Y a partir de esa vía sanguínea o linfática veremos entonces salmonelosis en hígado, vaso, en la vesícula biliar. En nuestro medio es importante porque mucha gente es portadora de salmonelas, donde en vesícula biliar. Son hallazgos casuales cuando te han escuchado una de las cirugías frecuentes en nuestro medio es la cirugía de litiasis vesical, de los cálculos en vesícula biliar. Cuando se retira, se hace la ectopia de esa vesícula enferma, de los cálculos. A algunos se le ocurre someter a estudio bacteriológico y encontramos salmonella. Por eso es que nuestro medio sirve para establecer paradigmas diferentes al exterior, donde esto no es tan frecuente. Para nosotros, ¿de acuerdo? Como factores de virulencia que han de influir algunas de sus estructuras, ¿no es cierto? Las fibras, les decía, que facilitan su adherencia, su adhesión a las células epiteliales del intestino. Luego, algunos otros factores derivados de las proteínas propias del microorganismo que facilitan la invasión o la supervivencia una vez que han sido fagocitadas. Los macrófagos, si se acuerdan, son la primera línea de defensa, inespecífica pero funciona. Hay proteínas propias de salmonella que le permiten soportar esa fagocitosis y desarrollarse inclusive en el fagocito, o por lo menos evadir esa fagocitosis como para que no se cumpla lo que ocurre con la mayoría. Se fagocita un microorganismo y es deslizado. Y con algunas especies de salmonella no ocurre eso. ¿Y quién le ayuda? Los antígenos de su cápsula, el antígeno VI, ¿no? Que le ayuda a evadir la fagocitosis, altera ese proceso inmunitario como es la activación del complemento, por lo tanto van a enmascarar al antígeno inclusive somático. Por lo tanto, la reacción inmunológica debe verse atenuada o dispersa, confundida. Junto a eso, la presencia de este lípido A que actúa como toxinas, lo que ha de facilitar entonces la supervivencia de estos microorganismos a nivel celular. Si sobrevive, tiene las facilidades luego para multiplicarse. Predisponentes que serán la edad, las edades extremas. ¿Por qué? Por los hábitos. ¿No es cierto? En edades tempranas, los niños prueban el mundo con su boca, ¿no es cierto? Todo lo que toman, pues va a la boca. Es una forma, obviamente, de facilitar ese contagio fecal oral. Luego, el factor gástrico.
les decía si estos pueden soportar un medio ácido, si se trata de pacientes que por alguna causa tienen un bajo índice, baja producción de ácido gástrico, de ácidos gástricos, pues eso facilitará la supervivencia de las salmonelas. Luego el tránsito rápido, sobre todo cuando hay casos de colon irritable. Algunos tenemos, hay gente que dice, no, pareciera que como y de inmediato me voy al baño. No es tanto así, si se acuerdan de fisiología, ese es un reflejo. Estómago ocupado estimula el peristaltismo y obviamente ese tránsito intestinal tiene que evacuarse más adelante. Pero en algunos casos ese tránsito, ese peristaltismo se ve alterado, se ve acelerado, por lo tanto será un factor también que facilite que la sobrevivencia de las salmonelas. Un factor intestinal, sobre todo cuando se está recibiendo tratamiento antimicrobiano. ¿Qué hace este? Un antibiótico que usemos, que se libera en el intestino delgado, elimina toda la flora que está por ahí. Mientras más fuerte el antibiótico de mayor espectro, pues va a eliminar la flora que encuentra. Por lo tanto, ese nicho ecológico fácil está para que colonice un otro agente como salmonela, que había sobrevivido y otros factores adversos. La presencia de estas diverticulosis, fístulas, estenosis, que hace ya en el intestino delgado retrasar el peristaltismo. Los divertículos son como, si quieren, bolsitas, sacos. Intestino, hay un saco y ahí es donde pueden permanecer estos microorganismos. Las fístulas, que son pequeñas soluciones de continuidad, ¿de acuerdo? Las estenosis, en ciertos lugares, cuando el calibre del intestino se ve reducido por alguna razón, ¿de acuerdo? Y un factor inmunológico, no solo para salmonela importante, como son estas situaciones de desnutrición, diabetes, que hacen que bajan la inmunocompetencia, las neoplasias, lo mismo, por el tratamiento quimioterápico le estamos bajando sus defensas, si quieren, a estos pacientes, lo mismo que ocurre con el SIDA. A partir del cuadro intestinal, lo que decíamos, lo clásico, ¿no? La ingestión, desarrollo de intestinos y demás, vamos a ver también las manifestaciones clínicas clásicas, las enteritis, gastroenteritis, la diarrea, ¿no es cierto? Con lo que se acompaña, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos, alteraciones como fiebre, dolor abdominal. ¿Por qué? Porque el peristaltismo causa dolor. Ese aumento en la velocidad del tránsito intestinal nos provoca que esos retortijones, es el dolor cólico, llamamos, el dolor tipo retortijón. Pero, habíamos dicho, mediante la sangre y linfáticos, la salmonela puede ir a otros lugares. Lo que estamos viendo provoca primero una bacteremia y luego va a colonizar vías urinarias, hígado, vías biliares, el vaso, inclusive articulaciones. Entonces, les decía, no es privativa la infección solo del tracto gastrointestinal, sino que puede diseminarse a otros lugares. El cuadro clínico, cuando hablamos de las enteritis, de cuadros los más frecuentes, no tan aparatosos, va a tener esta secuencia, la incubación, el tiempo en que se presenta, entre 6 a 48 horas. Sacamos un promedio más o menos de 12 a 24 horas, es decir, a partir de la ingestión veremos los resultados, las manifestaciones clínicas. Como dice, no es un cuadro complicado, que inclusive puede remitir espontáneamente, es decir, puede curarse sin tratamiento. Son esos cuadros que a veces son frecuentes, pareciera que hemos consumido algo raro, nos hemos quedado todo el día en la facultad, no alcanzado el presupuesto para un almuerzo confiable y bueno, pues comemos lo que encontremos y pues al día siguiente habíamos tenido problemas. Podría tratarse de una enteritis por salmonela, pero afortunadamente puede, les decía, autolimitarse. Decimos cuadro autolimitado cuando este puede curar inclusive sin tratamiento, en un tiempo variable, no será de inmediato, por eso ponemos un rango de 3 a 15 días. O podrá haber una bacteriemia persistente a partir de que esa infección disemine a otros lugares, ¿de acuerdo? Entonces, si a eso le sumamos los factores que decíamos, la inmunodepresión, la baja en defensas, sí podemos encontrar sepsis por gram negativos, pero en casos extremos, ¿de acuerdo? Lo más frecuente es que a partir de esto nos convirtamos en portadores sanos.
Adquirimos la infección, las manifestaciones se han superado con o sin tratamiento y esta se pierde. No significa que los microorganismos hayan sido eliminados, sino que ya los tenemos como parte de nuestra flora bacteriana. En las fiebres entéricas, estas salmonelas tipo paratíficas, el cuadro puede ser más aparatoso. El rango, si se fijan, dice arriba, la incubación entre 3 días a 3 semanas. El promedio 10 a 14 días. Por eso hace rato les decía, vamos a hacer un certificado para nuestro amigo o amiga, pensar eso, que sea creíble. ¿Ya? Entonces pensar, no, pues para que haya tenido manifestaciones tendrán que pasar más o menos eso, 2 semanas de que ha habido el contacto, la infección, para que esto ya se manifieste como tal. Veremos inicialmente signos inespecíficos, como son la fiebre, los dolores de cabeza, la anorexia, que es la falta de apetito, las mialgias, ya se entiende, y progresivamente veremos que este cuadro se va acentuando. Perdón, la fiebre que no era muy alta de inicio, pues va subiendo en intensidad. El estupor es cuando ya hay alteraciones de conciencia, cuando estamos medios perdidos. Eso es el estupor, son grados de los estados de conciencia. Las roseolas son erupciones en la piel que aparecen por la infección por Salmonella typhi. Por eso hablamos de las salmonelas tifo paratíficas, ¿de acuerdo? Las roseolas tíficas se llaman. Luego puede haber hepatoesplenomegalia como una reacción a partir de la bacteriemia. El microorganismo llega a otros órganos, provoca inflamación con aumento de volumen. Los signos gastrointestinales pueden persistir durante 3 a 4 semanas, es decir, desde que se ha comenzado, se ha adquirido la infección, estos persistían. Ya no es como la anterior que habíamos visto, que se había autolimitado. Pueden haber infecciones localizadas, sobre todo donde en articulaciones, en los deportistas, que además de repente no se alimentan bien, las artritis o artritis sépticas se llaman, es cuando las rodillas, especialmente por colonización de salmonela, pueden tener estos problemas, ¿de acuerdo? Y como complicaciones, si esto no se maneja adecuadamente, se deja seguir, persiste el cuadro, estas complicaciones tardías como la hemorragia, hasta la perforación intestinal, porque les decía, algunos de los serotipos pueden ser invasivos. No tanto como Shigella, pero igual, si es que las condiciones de cada paciente no son adecuadas, pueden tornarse invasivos y lesionando el intestino hasta producir su perforación. La mayoría, igual que en el anterior caso, también superados estos cuadros, puede convertirse en un portador sano, entre comillas. No lo está tanto porque puede tener recaídas o lo que es peor, está diseminando con las heces microorganismos como para que otros sean los que se contagien. Se dicen los portadores, ¿no? Por ejemplo, con la Salmonella typhi, hasta el 50% pueden ser portadores sanos, entre comillas, en promedio el 10%. ¿Cuánto tiempo? Entre 1 a 3 meses. Con las otras especies, ese porcentaje baja también en la duración. Y hay otros convalecientes crónicos, portadores crónicos, que en el caso de la TIFI, un escaso número, un 3% de los que han pasado estas fiebres entéricas se convierten en portadores sanos. Con las otras, el porcentaje algo menor en adultos, en niños un poquito más por los hábitos que tienen, ¿de acuerdo? Para el diagnóstico, ¿qué haremos? En todos los casos, la muestra que más nos ayuda es la muestra de heces. Si hablamos de las salmonelas entéricas, entonces, ¿qué hacemos? Lo mejor es el coprocultivo. Los medios de cultivo, los que están en negrita se van a acordar, no son los únicos. De acuerdo al texto hay varios otros medios, pero estos son los más conocidos. El AGA-SS, que sirve para Salmonella Shigella, si es que hablamos de Shigella, luego este caldo Victoin y el caldo Selenito, que sirven como medios selectivos y diferenciales con algún factor de enriquecimiento. Y la identificación bioquímica para establecer el género y la serológica para establecer el grupo, el serogrupo, el serotipo que vemos. ¿De acuerdo? Es así como se ve una placa con cultivo, las colonias que tienen sus peculiaridades. En el caso de las tifoparatíficas,
además de las heces fecales, podemos usar como muestra la sangre. ¿Ya? Sobre todo en los cuadros que son así aparatosos, que han tenido mucha duración, pues el hemocultivo es el que nos ha de servir mejor, pero utilizamos esos mismos medios. Ya HSS, donde veremos además de los medios que sirven para el hemocultivo, soya triticasa, hay un medio difásico, etc., con los cuales buscamos identificar a estas especies tipo paratíficas, utilizando luego igual pruebas bioquímicas o serológicas para diferenciar un género o grupo. Eventualmente les decía, hay otros medios que pudieran servir. El agar macón, que sirve para todas las enterobacterias en realidad, es decir, para eso podría servirnos y nos permite el desarrollo de colonias que tienen peculiaridades, parecieran umbilicadas, ¿no es cierto?, con el aspecto de un glóbulo rojo. Sobre todo se ven estas peculiaridades en las colonias que están aisladas. ¿De acuerdo? Es otro medio que podría servir. Con el Ristoy vemos ese aspecto de los medios de cultivo, con el agar SS, con el caldo selenito. En todas las colonias tienen un aspecto que es peculiar. Para el tratamiento, en el caso de las enteritis, el cuadro menos complicado, les decía, pero más frecuente, habíamos dicho, el tratamiento puede ser sintomático, es decir, si está con diarrea, está con dolor, un tratamiento sintomático será aliviarle ¿qué? Ese es un dolor, el antiespasmódico nos ayuda. Reponerle líquidos, algo no específico, y en lo posible no antimicrobianos, porque no haría falta, se va a autolimitar en un hecho, ¿no es cierto? En algunos casos, si hiciera falta, podemos utilizar cuando, lo que decíamos, edades extremas, menores de 1 año, mayores de 50, inmunodeprimidos, los que tienen prótesis o defectos vasculares, algunos tienen sus marcapasos, etc. Sí, son un factor, grupos de riesgo en los que hace falta el uso de los antimicrobianos. ¿Qué utilizaremos? Fluoroquinolonas, sobre todo. ¿Quién se acuerda de una de estas fluoroquinolonas? El primer parcial y a la total. ¿Levofloxacina? Antes que la levofloxacina estará. ¿Norfloxacina? ¿Perdón? ¿Norfloxacina? Norfloxacino, ¿qué otro? ¿Neofloxacina? Ciprofloxacina, son los más conocidos, la ciprofloxacina sobre todo. Y luego si viene levofloxacina o floxacina, pero los más conocidos son la norfloxacina y la ciprofloxacina. Ya con buen resultado cuando hay que utilizarlos en las dosis adecuadas también, repasen ustedes. Luego esta citromicina, ¿a qué grupo pertenecerá? Haremos un repasito. No parecía de hecho eso, macrólido, uno de los macrólidos de uso más cómodo. Esta citromicina podemos usar una sola vez al día y logramos buenos niveles plasmáticos durante 24 horas para que al día siguiente usemos otra dosis. ¿De acuerdo? Estas fluoroquinolonas, por ejemplo, se dan 2 veces al día. ¿Por qué les digo que es cómodo? Mucho del éxito del tratamiento depende de que el paciente cumpla el mismo y nos entienda. Decirle a alguien va a tomar cada 6 horas no puede ser, pero a ver, nos ponemos en su lugar, nos vamos a levantar a 6 de la mañana para tomar nuestra pastilla con tanto frío, no, después no más. Somos así lastimosamente. En cambio, con estos sí se puede lograr esto, va a tomar cada 12 horas. Allá, a 9 de la mañana, 9 de la noche, estamos despiertos, estamos allá, se puede. Y si es una al día, mejor todavía. Por eso es que hay que adecuarse a esto. Luego, las cefalosporinas de tercera, a ver quién se acuerda. ¿Ceftriaxona? Una pregunta no se responde con otra. Perdón, ceftriaxona. Persona, muy bien, 8. Cefotaxina. Otra, para tomar una cefalosporina de tercera. La única que se toma. Porque las otras 2 ceftriaxonas, cefotaxime, son de uso parenteral. Son cosas con las que ya tienen que familiarizarse. Vamos a manejar eso toda nuestra vida como médicos, acuérdense. Les falta ahí cefixin.
que también, así como la citromicina, se usa una sola vez al día. Tiene limitaciones para su uso, en el caso de usar cefalosporinas, en estos casos, mejor las parenterales. Pena que necesitamos que el paciente esté con su guía porque hay que usarlas cada 8 o 2 horas en el peor de los casos. ¿Ya? Y bueno, hay un cuadro como para entender, ¿no?, que usamos la primera elección de acuerdo a las formas no complicadas o formas graves. Si se dan cuenta, las quinolonas nos sirven tanto en formas no complicadas como en formas complicadas o graves. Lo que ha de variar es eso, la frecuencia. Acá les decía, por ejemplo, la cefotaxima, ceftriaxona, hay que usarla cada 8 horas inclusive. No, es mejor si el paciente está con una vía para que pueda recibir sin tener que pincharlo 3 veces al día. Y como alternativas tenemos varias otras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se puede usar. Afortunadamente hay buena respuesta con todos estos agentes. Acordarnos de ese ciclo epidemiológico, ¿no?, de la salmonelosis con sus reservorios, las fuentes de infección que son importantes, por ejemplo, porque son alimentos de consumo cotidiano, ¿no es cierto? Este tiempo del pinche bloqueo, el huevo es tan escaso, pero algo que nos olvidamos es que el huevo es portador natural ¿de qué? De salmonela. ¿Por qué? Porque viene de la gallinita, ¿no es cierto?, que lo tiene en su intestino. La carne de pollo también es uno de los vehículos. Si han escuchado, al manipular carne de pollo hay que tener cuidados, sobre todo eso, los básicos, lavarnos las manos. De otro modo, pues facilitamos su difusión y la cocción prolongada adecuada, ¿de acuerdo? Pero también hay otros productos lácteos que pueden contaminarse, puede contaminarse el agua, por eso hablamos de una contaminación o transmisión fecal oral, ¿no es cierto?, ya sea por el consumo de agua o alimentos, y luego el contacto con algunos animalitos que están cerca nuestro, algunos reptiles, roedores, desde ya, las aves de corral, insectos, que están más cerca de quienes, de los niños en edades cortas, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta eso, lo que les decía, los reservorios de animales, sobre todo aves de corral, ahora que está tan difundido el consumo, que no está mal, pero siempre es recordarle a la gente, enseñarle que esto debe manejarlo adecuadamente, ¿no? Los mecanismos, les decía, consumo de alimentos contaminados, la mala conservación de estos, contaminación cruzada en la manipulación, sí, yo puedo ser muy cuidadoso, pero el que me vende pollos, no, maneja todo el tiempo y luego me da mi cambio, me da la mano, me da el dinero, esa es la contaminación cruzada. Yo no estaré en contacto, soy cuidadoso, pero hay circunstancias o situaciones que me exponen un poquito más. En los enfermos o portadores, lo mismo, ¿no? La eliminación de sus excretas puede no ir acompañada de una buena higiene de manos, por lo tanto, estos pueden contaminarnos alimentos. Y finalmente, la contaminación de las fuentes de agua, ¿no? En las tifoparentíficas, tener en cuenta que el reservorio es el otro, quien a través de la contaminación de alimentos por un portador puede contaminar no solo alimentos, sino también fuentes de agua. En ciertos lugares esto es más dramático. Hace unos años, por ejemplo, todos escuchan del Beni, ¿no es cierto? El agua es escasa, la obtienen muchos de pozo. Lo llamativo era, digamos, esta la línea a la pared, digamos, del vecino. El vecino tenía aquí su pozo. El vecino de al lado, con su pared alta, tenía ahí su pozo séptico. ¿Qué tal? La fuente de agua, obviamente, contaminada. Se veían esos extremos, como no se conocían, peor se odian entre vecinos. Bueno, el baño cerca de su pozo de agua. ¿Qué tendremos que hacer? La vigilancia alimentaria, obviamente, el manejo adecuado de aguas y residuos, lo que no solo es algo inherente a salmonella, sino a las infecciones por enterobacterias, ¿no es cierto? Educar a la población, algo que ustedes pueden hacer ya desde ahora, lo van a hacer en sus trabajos de fin de año con los infogramas que buscamos educar a la población. Este año será con ITS, ¿no es cierto? Pero igual con otros problemas podemos enseñarle a la gente a cuidarse mejor, sabiendo que existen portadores sanos, entre comillas, pues haremos una mejor vigilancia de estos, ¿no?
Para otros medios existe vacuna, sobre todo para la especie más virulenta, para Salmonella tífica. Esa vacuna está conformada por los serotipos más frecuentes y se le administra a las personas que están en más riesgo, a lo que decíamos, ¿no? Pacientes con VIH, pacientes con tratamiento anticanceroso, etc. O a los viajeros que van a venir a países en desarrollo como el nuestro. O sea, a esos sí se les administra la vacuna. En nuestro medio no está generalizado el uso porque se dice estamos expuestos, entonces la vacuna poco o nada de servir. Para ciertas personas sí. ¿De acuerdo? Recordar que así como hay tratamiento que puede funcionar, en este cuadro vemos los mecanismos de resistencia a los antibacterianos, si se acuerdan, los principales, ¿no es cierto? Esos que reducen la permeabilidad de membrana, la transmisión por copulación entre plásmidos, las bombas de flujo, el cambio en el sitio blanco. Todos estos mecanismos, lastimosamente, se los puede ver con Salmonella. Por eso el cuadro, si bien nos permite repasar rápidamente lo que pasa con los mecanismos de resistencia, se ha encontrado que todos estos, los 4 principales que están acá mencionados, son parte de las reacciones de defensa de Salmonella. Ha logrado adaptarse de tal manera que tiene los 4 mecanismos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso cuando encaremos el tratamiento. De repente no hay buena respuesta, a pensar, puede haber resistencia. Por lo tanto, habrá que cambiarle agente antimicrobiano. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es todo. Hemos acabado la clase. Si hay alguna pregunta, no nos